Muy buenas tardes. Estamos en directo en YouCan, quédate en casa. Y estamos con Chantal Esteve. Y el tema de hoy, ¿lo quieres decir tú? ¿Quieres presentarlo tú, Chantal? No, bueno, comunicación oral y TEA. Sí, muy bien. Hablaremos un poquito sobre este tema. A colación también un poco de la charla de la semana pasada, que imagino que habrá mucha gente que la habrá visto y que desde aquí felicito también a la ponente porque me gustó un montón. Y bueno, vamos a ir a hablar un poco. La semana pasada se habló de sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, ¿no? Y en este caso vamos a llevarlo al terreno de la comunicación oral. Muy bien. Es muy interesante. Yo desde que empecé a ser terapeuta ocupacional, para mí era siempre como el misterio, ¿no? Pero este nene con diagnóstico de TEA habla, este otro nene, ¿por qué no habla? ¿Qué le sucede? ¿Qué diferencias hay? ¿Por qué suceden estas cosas? O, por ejemplo, cuando aparecen las ecolalias, ¿no? Hay algunas que dicen, bueno, estas parecen funcionales, parecen útiles, ¿no? Y hay otras que dicen, esto no tiene muy buena pinta. En torno al TEA hay muchas cosas todavía por descubrir, por investigar, pero desde luego que los terapeutas que trabajamos con un niño con TEA, sea terapeuta ocupacional, sea neuropsicólogo, sea logopeda, tenemos las claves en cuanto al máximo tiempo de observación junto con los padres. Por tanto, bueno, tenemos todas las armas para poder ver cómo funciona. Yo creo que es importante, ¿no? Que de alguna manera nunca perdamos las esperanzas, ¿no? Nunca, y más cuando hablamos de diagnósticos que de alguna manera son recientes y que son complejos, ¿no? No hay un patrón fijo de que sean siempre todos de la misma manera ni se desarrollen igual. Entonces es como muy interesante decir, bueno, al margen de que tenemos la creencia de que pasa esto, no vamos a desestimar trabajar otras áreas o fomentar otras áreas, ¿no? Entonces, si te parece bien, me apetece mucho que me cuentes sobre qué pasa con el cerebro de un niño o una niña con TEA. ¿Qué pasa por ahí dentro? Bien, mira, últimamente, de hecho, en diciembre del 19, del año pasado, Autismo España, la Confederación de Autismo España, publicó junto con Autismo Europa una actualización sobre las posibles causas del TEA y las últimas investigaciones que estaban llevándose a cabo, ¿vale? Y al final el consenso sobre la etiología o las causas del TEA siguen siendo desconocidas. Cada vez hay más investigación, cada vez se conocen más características, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? O algunos marcadores neurológicos o neurofisiológicos, incluso a nivel de genética, ¿no? Lo último que está publicado en esta actualización hablan de investigación acerca de neurotransmisores relacionados principalmente con la serotonina o con la dopamina. Están investigando mucho acerca de este aspecto. Tenemos todos los datos a nivel neurofisiológicos y de imagen que observan dificultades o anomalías ante la percepción o el procesamiento de las caras. Tenemos esa prosopagnosia, ¿no? Que tienen niños con autismo. Tenemos dificultades con el procesamiento principal de la comprensión, ¿no? El procesamiento auditivo. Dificultades en el procesamiento sensorial, como tú bien sabes. Por supuesto, con alteraciones cognitivas de diversa índole y de diversos grados, ¿no? De diversa dificultad. Y, por supuesto, a nivel genético es donde creo que más se está investigando y con más hallazgos y nos proporcionan información muy importante acerca de todo lo que se ha descubierto en cuanto a identificación de deleciones, identificación de duplicaciones o microdeleciones, ¿vale? Que están relacionadas ya con el TEA y con el procesamiento del lenguaje o el lenguaje en general, ¿no? La comunicación.
Muy bien, esto ya empieza a ser interesante porque cuando hablamos de lenguaje en este caso, en esta conversación entre tú y yo, estamos hablando concretamente no tanto en sí de la comunicación, que ya sabemos que existe la verbal, la no verbal, con apoyos aumentativos, alternativos y más, sino que nos vamos a centrar más en todo lo que tenga que ver con articulación y fonación del lenguaje en sí, ¿no? Sí. Que, claro, entiendo, o sería interesante que entendiéramos que nuestro cerebro tiene un área que se encarga principalmente de fomentar todo esto, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cómo es? Gracias a los estudios que se llevan haciendo desde hace mucho tiempo acerca de cómo se produce el lenguaje, tenemos que pensar un poco en cómo es la estructura de nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo podemos pensar como una especie de red cerebral que le llamamos, ¿no? Que lo podríamos comparar un poco con una red de carreteras, un mapa de carreteras, en el que encontramos ciudades muy importantes, ¿vale? Que serían esas estaciones un poco en las que interviene el lenguaje, carreteras o autopistas, autovías, en las que unas tienen más densidad de conexiones que otras entre ellas, ¿vale? Entonces, podríamos determinar como dos ciudades o dos puntos importantes dentro de ese mapa de carreteras en el que son fundamentales para poder producir el habla y comunicarse. Lo primero que debemos de pensar es cómo comprendemos. Si yo quiero que un niño se exprese de forma oral o de forma no oral, debo de entender lo que me están diciendo, ¿vale? Por tanto, tenemos un área específica que se llama área de Wernicke, en el que cuando entra el sonido se produce lo que se llama el procesamiento de ese sonido, el procesamiento del habla, para que luego, junto con otras regiones vecinas, lleguemos al significado de las palabras, ¿de acuerdo? Los niños con autismo, los niños con TEA, presentan una disfunción en esta área. Por ejemplo, en Cibán, cuando algún niño en nuestro centro, cuando necesita de alguna prueba más concreta, en este caso pues, para diagnosticar, por ejemplo, también epilepsias, que no lo hemos dicho, pero guarda mucha relación tenemos una alta incidencia de TEA con epilepsia, ¿vale? Nos encontramos con unos marcadores en los que siempre se cumplen un poco el patrón de una baja actividad. Disculpa un segundo, Chantal. Están comentándonos que se te oye como con eco. No sé si tienes posibilidad de mover. ¿Quizá? Sí, quizá bajar el sensor del micro, quizá. A ver. Si tienes alcance. No bueno, sé, ahora de todos modos, si quieres, ve mirándolo. Voy a hacer yo una pequeña conclusión de lo que has comentado hasta ahora, ¿no? Que creo que es interesante, ¿no? Además, es que a través del oído es como hacemos la captación de sonidos, ¿no? Y esa captación de sonidos pasa a un área del cerebro donde tratará de codificarse, ¿no? Donde tratará de conectarse con un significado, ¿no? Y a esto es a lo que le daremos esa comprensión de conceptos, de acciones y demás. O incluso los códigos de sonidos, ¿no? Cuando oímos el claxon de un coche o oímos quizá un timbre o un microondas, ¿no? Todo el mundo, todos los sonidos necesitan ese momento de engranar sonido, significado, ¿no? Y esto más a nivel cerebral. Y esto va por un lado, que esto hablamos un poco más del área de comprensión, quizá, ¿verdad? Correcto. Y luego está el área más de expresión, que es utilizar un poco estos códigos para expresarte, ¿no? Correcto. Tenemos otra ciudad, otro punto importante dentro del cerebro, que es el área de Broca, que es justo el área donde están los centros motores del habla, ¿de acuerdo? Entonces, si entendemos que el cerebro funciona como una red, lo que encontramos en los cerebros de estos niños es hay una disfunción entre esas conexiones. Entre esas dos áreas, junto con otros
estructuras del lenguaje, otras estructuras del cerebro, podemos encontrar que esto debe de ser conectado. Existen otras, como hemos dicho, esas carreteras, esas autopistas que van a hacer de enlace para poder conectarse. Claro, y entiendo, ¿no?, que dependerá del niño, será unas carreteras o otras las que estén alteradas, ¿no? Porque correcto, quizá algunos es más una cuestión de que hay mucho tráfico y entonces el desarrollo o el aprendizaje va más lento. Y quizá en otros directamente es que hay tanta afluencia que no hay atención para dirigir el tráfico, ¿no? Dependiendo del niño, tendrá una dificultad u otra, ¿vale? Por eso decimos que cada persona es un mundo, nunca mejor dicho. No podemos tratar a todos los pacientes igual porque cada niño reacciona de una manera, funciona de una manera, se manifiesta de una manera. Por eso también lo que hablamos de la heterogeneidad del trastorno, ¿no? Ese sería un poco el cómo se produce el habla. Necesitamos de esas estructuras y de esa interconexión y de ese equilibrio de fluencia, ¿no? Y una pregunta, ¿son las mismas zonas del cerebro las que también nos hacen emitir sonidos? Por ejemplo, estoy pensando en algunos niños que no desarrollan el lenguaje verbal, pero sí son capaces de tararear una canción o son capaces de emitir ciertos sonidos, ¿no? Un i o cualquier otro sonido así como más constante, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Ahí sí que podríamos pensar, primero, ¿cuál es la funcionalidad de ese sonido? Todos podemos, quiero decir, a no ser que haya una disfunción en las cuerdas vocales, cualquier persona conectada con todo su sistema respiratorio podría emitir un sonido. Ese sonido lo podemos convertir en algo comunicativo, en algo con una intención o directamente que no tenga ninguna intención. Por tanto, este tipo de sonidos que tú me cuentas, no es que tengo un paciente que solamente emite de forma constante o una I o un sonido característico que ha conocido o ha reconocido. Podríamos estar hablando de sonidos autoestimulatorios, ¿no? Relacionados un poco con la sensorialidad de ese paciente. O incluso también de autorregulación, que también los tenemos que o bien por estar como por falta de estímulos o bien por estar demasiado nerviosos o excitados, es cuando aparece este sonido repetitivo. Claro, y hablando de sonidos repetitivos, bueno, por si acaso, vamos a hablar de las ecolalias, ¿no? ¿Qué son las ecolalias? Las ecolalias es una repetición literal, ¿vale? De lo que escuchan de otra persona, ¿vale? Lo que sí que debemos analizar es por qué se produce esas ecolalias, por qué se producen esas repeticiones, ¿vale? De ciertos mensajes. Vamos a tener en cuenta, lo primero es que se suele asociar la ecolalia a una falta de comprensión. Si yo no entiendo lo que tú me estás diciendo, puedo generar varias respuestas. La primera es que si no entiendo, voy a tratar de repetir lo que tú me has dicho. ¿Para qué? Si he entendido que el lenguaje es acción-reacción, tú me dices algo, yo te respondo. El niño, si no ha entendido lo que tú le has dicho, va a repetir tu mensaje para que no se quede esa interacción vacía. Pero tenemos otra respuesta, que es la de no sé lo que me estás diciendo, abandono tarea, me voy a autoestimularme o lo que sea, autorregularme, etc. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente se asocia a una baja tasa de comprensión. ¿De acuerdo? Claro, a ver si tiene que ver con esto que voy a comentar. Si no lo digo bien, me corriges, ¿eh? Esto puede ser también como una falta de velocidad de procesamiento auditiva de la información. Y entonces, es como una repetición que los lleva quizá a reflexionar sobre lo que les estás diciendo. No lo vería desde ese punto de vista. Yo lo vería más desde el punto de vista... Los logopedas podemos observar la ecolalia desde dos puntos. Uno sería el de la falta de comprensión.
¿vale? Y la segunda lo podríamos tomar como un indicador de que el niño está sintonizando con el lenguaje en las primeras etapas de ese desarrollo del lenguaje, pero que cuando pasa ese límite de desarrollo del lenguaje se convierte como una forma de expresión. Por tanto, ahí tenemos que saber cuáles son los tipos de ecolalias. Que ahí tenemos ecolalias inmediatas, es decir, el niño repite inmediatamente después lo que tú dices, puede ser de forma total o de forma solo parcial. La más común quizá es repetir la última palabra que tú has dicho, ¿vale? Que encontramos, ¿qué has comido? Comido. ¿Vale? Que es de las más comunes, o tipos de ecolalia diferida o retardada, que solemos decir, ¿no? Que ya una vez ha transcurrido un tiempo, el niño repite algo que, por ejemplo, le ha podido hacer gracia, algo que le ha podido... Una película o ¿no? Exacto. Secuencias de dibujos preferidos. Esto es más como una autoestimulación, ¿no? Como cuando nosotros estamos pensando en nuestras cosas, pero ellos con la información que ya tienen dentro, ¿no? Correcto, por eso podemos hablar de ecolalias funcionales, es decir, que se ajustan a la conversación que estamos teniendo entre nosotros, o ecolalias que no son funcionales, que simplemente las utilizo porque para mí es un modo para entretenerme, para regularme más bien. Claro, ¿sí? porque esto no es lo mismo que, por ejemplo, las repeticiones, ¿no? El lenguaje ritualista, ¿no? De cuando llego a un sitio tengo que hacer, yo qué sé, ding dong, y entonces entro y entonces digo, buenas tardes, aunque sea de día, ¿no? Eso es otra cosa, eso no es una ecolalia. Eso es otra cosa, exacto. Para mí eso no lo consideraría ecolalia, puesto que tenemos que pensar, no, valga la redundancia, en cómo piensa un niño con TEA. Forma de estar en el mundo tiene un tipo de estructura. Necesita que algo esté siempre estructurado, nunca mejor dicho, que se realicen las cosas de una determinada manera, que previamente quizá me lo hayan anticipado para yo saber qué va a pasar posteriormente. Claro, lo que comentábamos un poco con Mariluz, ¿no? También de que necesitan poder predecir cosas, ¿no? Predecir información y entonces todo este tipo de comportamientos... Al principio, que en esas dificultades que se han encontrado en neuroimagen, por ejemplo, que tienen dificultades a nivel cognitivo, entre una de ellas la falta de predicción. Por tanto, necesitan ese tipo de ritual, ese tipo de hechos más secuenciados. ¿Vale? Lo que pasa que luego, en intervención, debemos ser capaces de poder romper ese esquema y darle otro punto de vista mucho más espontáneo, porque si no, siempre va a ser así. Claro, que esto es un poco el trabajo de elasticidad cognitiva, ¿no? Intentar de alguna manera ampliarles. Claro, pero incluso nuestro, Aurora. Nosotros, de cara, por ejemplo, tanto cuando intentamos relacionar, trabajar prerequisitos del lenguaje o intentamos trabajar o intervenir ya en la propia comunicación oral, debemos tener presentes el cómo trabajar. Entre ellas está eso. Si yo trato de mostrarle y dotarle muchas estrategias a esa persona para que se pueda comunicar, al comienzo, para que se dé el aprendizaje, debe de ser de forma sistemática, para que el niño comprenda que esa comunicación se realiza así. Pero una vez ya le hemos dado esa pauta, el niño ya ha aprendido, ya ha realizado ese tipo de aprendizaje de una manera cada vez que vamos observando más espontánea, debemos romper el esquema. Debemos dotarle de diferentes opciones. Pongamos, por ejemplo, el hecho de pedir una cosa. Puede ser gesto de alcance para pedir, sin necesidad de hablar. Me refiero a que pueden ser las dos vertientes, tanto oral como no oral. Tú puedes pedir así,
puedes decir más, puedes decir dame, puedes decir quiero. Quiero decir, el lenguaje es tan rico que podemos dotarle a esa persona de diferentes posibilidades. ¿Para qué? Para que no sea siempre de la misma forma. Eso es lo que hace que el lenguaje sea espontáneo. Por tanto, ahí sí tenemos nosotros un trabajo muy importante. Por eso debemos conocer bien cómo piensa el niño con TEA. Si no, la sesión se convierte en un ritual, otro más de su vida. Entonces no va a tener sentido, no va a tener impacto, no va a tener una transferencia a otro contexto nuevo. Ponía el ejemplo esta mañana hablando con una compañera, el hecho, por ejemplo, de los saludos. No, es que muchas veces me dicen los papás, es que Chantal, entramos a cualquier sitio y el niño no dice hola, no pasa nada. Lo vamos a instruir, vamos a dotarle de todas esas estrategias para que el niño comprenda este diálogo social. Que, bueno, es un poco más aprendido, quiero decir, no tenemos tantas posibilidades como, por ejemplo, para la petición. Tú cuando saludas es hola o buenas. Sí, es más automático además, ¿no? Es un poco... Exacto. Pero hay muchos niños que si tú les acostumbras a que ese intercambio de saludos se realiza solo cuando entras a la clínica o entras o cuando llegas al cole que cantas el buenos días, pero luego te vas a otro contexto y el niño no lo hace. Entonces, la preocupación de los papás es, mira, Chantal, es que aquí y aquí lo hace, ¿vale? Pues vamos a trabajar de una manera más funcional y vamos a llevárnoslo a un contexto mucho más natural, como puede ser, por ejemplo, ahí en FIBAN, por ejemplo, tenemos cerca pues un Mercadona, tenemos cerca un kiosco, tenemos cerca una frutería, podemos acercarnos con el paciente y que ya tenga otro contexto para poderle dotar de diferentes opciones y que en cada sitio donde tú llegas se produce el saludo. Claro, es que además supongo que pensarás como yo, pero dentro de el ir adaptándonos a sus formas de funcionar, su capacidad de aprendizaje, su capacidad de comprender, de expresar y demás, cuanto más enriquecimiento, mejor se adaptará las variables, a los errores, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto no quiere decir tampoco que cuando empezamos un sistema haya que mantener esa solidez para poder enseñar esa primera herramienta y a partir de ahí más, ¿no? Esto es como cuando empiezas a patinar, vas en línea recta, luego aprendes a frenar, luego ya vas con las curvas, ¿no? Y progresivamente vas ampliando y ya al final acabas con doble pirueta. Exacto, por eso cuando también intervenimos en el lenguaje de la comunicación oral, sobre todo en niños con TEA, debemos tener muy presente esta premisa, ¿no? Quiero decir, no debemos ceñirnos a el seguimiento a pies juntillas de una metodología, porque al final te tienes que adaptar continuamente al paciente. No puedes empezar, vale, pues voy a empezar por aquí, pero si el niño empieza a trabajar muy bien y tú ves que tu nivel de aprendizaje está siendo muy bueno, pásate rápidamente a hacer algo que sea mucho más funcional, no a seguir hasta que acaba el protocolo, hasta que acaba el método de intervención porque tiene 8 pasos. Yo en ese sentido soy un poco partidaria de, bueno, hay que adaptarse completamente a esa persona. Por tanto, hay que ir proporcionándole, al final nosotros, los terapeutas, somos meros acompañantes. Yo digo, nosotros nos dedicamos a analizar, decir lo que vemos, dar criterios y continuar. Claro. A mí me gusta mucho el verbo acompañar porque creo que me representa mucho. Al final yo estoy acompañando a ese niño desde que es pequeño hasta que se va haciendo más mayor, dotándole de todas las estrategias, dotándole de todas las pautas para que su comunicación se desarrolle, por supuestísimo. Pero el objetivo al final es que le dotemos de esa espontaneidad. Porque así, si no, al final son niños con un lenguaje muy
muy estructurado, un lenguaje que solo gastan ante diversos contextos, ante diversas situaciones. Si no es una situación que yo conozco, me retiro y no entro al trapo. Entonces, al final es darle un mayor número de contextos, ¿no? Estoy pensando en diferentes niños que atendemos y algunos de ellos han cogido un poco cómo, te voy a decir cómo lo interpreto yo, pero te voy a intentar dar detalles para que si no es así me digas tu interpretación, ¿vale? Como han aprendido a interaccionar con los adultos, ¿no? Diciéndole a veces frases cerradas, ¿vale? Que suenan como a ecolalia, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de un nene que nos coge la barbilla y igual te dice, galletas no hay. Claro, para mí es un modo de interacción que de alguna manera me lo tomo como un ¿qué pasa con las galletas? Pero como él ha aprendido el galletas no hay o de la respuesta que más se le ha repetido, pues entonces te busca esa interacción y te lo plantea así, ¿no? Aquí claro. Eso es lo que me quería referir con lo de entender, o sea, que es muy importante el cómo planteamos esa terapia. Es decir, en un primer momento debemos de pensar, ahí entramos un poco en los prerequisitos. Si nosotros hacemos una buena intervención en esos prerequisitos, conseguiremos que ese tipo de situaciones no se den. Por ejemplo, pensar un poco en esas respuestas perceptivo-atencionales, el que sepamos a ciencia cierta que ese niño te está escuchando, está entendiendo y es capaz de mantener la atención y el contacto ocular contigo. Ese niño que tú me dices, me coge de la barbilla, ¿vale? Yo no toco a ningún paciente que quiera buscar mi atención. Antes me preocuparé de buscar un mira o enseñarle los vocativos de las personas que estamos con él. Tanta, mamá, papá, mi hermana. Sí, como los típicos que decimos nosotros los adultos de, oye. Claro, ¿no? Correcto. Oye, que te estoy diciendo. Claro, pero por eso debemos de primero pensar en ese tipo de respuestas para después poder introducirle esas diferentes posibilidades que yo tengo para poder llamar tu atención. Puede ser un toque solamente de mano. Yo me voy a dar cuenta de que quieres algo de mí, ¿vale? Después también, evidentemente, el conocer, estudiar y observar a esa persona durante mucho tiempo para tú darte cuenta con qué intencionalidad te lo está diciendo. Muchas veces, como hemos dicho, quizás puede ser como una pequeña ecolalia, lo que comentabas, ¿vale? Lo que pasa es que la utiliza para comunicarse como elemento que él tiene para sí, como poder... no sé qué decirte y te quiero decir algo. Correcto, ¿vale? Pero tú ahí estás interpretando una intencionalidad. Aunque con el habla tú no estés comprendiendo lo que te quiere decir, pero sí que estás entendiendo que él quiere comunicarse contigo. Y seguramente a través de otra comunicación no verbal te vas a dar cuenta de cuál es su intencionalidad, ¿vale? Después, posteriormente, por supuesto, el trabajar la imitación temprana, ya no solamente de sonido, que es lo más básico en prerequisitos, pero debemos jerarquizar muy bien el cómo enseñamos esto. Si primero utilizamos el desarrollo de esos sonidos, es capaz de generar pequeñas aproximaciones hacia palabras, dejaré de estar trabajando sonidos de animales, por ejemplo, para que si es capaz de hacerme atata, ya sé que es patata. Ya luego trabajaremos el punto articulatorio para que haya una mejor inteligibilidad del lenguaje, ¿vale? Pero ya le está dando una conexión, significado y lo que él está diciéndote a nivel oral, ¿vale? Ya observamos que esa imitación ya cada vez se va yendo más. Por tanto, ese nene que comentabas tú, si no se trabaja de una forma jerarquizada y se le da diferentes contextos para diferentes situaciones, él utilizará, como tú bien has dicho, probablemente la que más la respuesta que más haya generado, ¿no? Es que además también yo tengo la sensación de que hay muchos niños con una capacidad de
archivar la información auditiva muy rápido, ¿no? Pero es que eso no va de la mano con la comprensión. Claro, es que aquí quería hacer una puntualización, Aurora, ¿vale? No es lo mismo el procesamiento auditivo que la memoria auditiva. Estos niños tienen una capacidad asombrosa de memoria auditiva, por eso pueden ser capaces de registrar los capítulos enteros de Peppa Pig. Pocoyo o cualquier tipo de película que les pueda gustar. Es más, incluso yo he tenido pacientes de una frase que solté un día, al año siguiente, en esa misma situación, se acuerda y me la dijo. Quiero decir con ello que no es lo mismo el procesamiento auditivo de las palabras, que significa comprender, con la capacidad memorística que tienen para poder almacenar auditivamente muchas cosas. Que aquí es donde yo creo que hay una gran confusión muchas veces, ¿no? Yo estoy cansada de escuchar la frase de no, lo entiende todo. Y dices, sí, lo entiende todo, habrá que verlo. Aquí tengo que echarle un capote a los papis, ¿vale? Yo soy muy, por lo menos, bueno, soy yo, no, todo mi equipo en FIBAN trabajamos siempre con las familias. Nos gusta, a mí personalmente me gusta que la familia entre conmigo en sesión, porque si no, no va a tener ningún tipo de impacto cuando llegue a casa, no va a tener ningún tipo de transferencia, ¿vale? Entonces, aquí voy a echarle un capote a los papis, y es que yo les comprendo perfectamente lo que dicen. Cuando dicen, no, es que mi hijo lo entiende todo. ¿Por qué? Porque al final les pasa como a nosotras o a nosotros. Se hacen observadores y registran toda la comunicación no verbal y verbal de esa persona para saber lo que quiere. Por tanto, con algo tan simple como, por ejemplo, ve a la cocina. Muchos, nosotros mismos no nos damos cuenta. Yo a veces quiero trabajar, por ejemplo, la comprensión de órdenes y sin darme cuenta le digo, ve a la papelera. Y estoy utilizando el brazo señalando ese sitio. Por tanto, muchas veces decimos, no, si me comprende todo. Y hemos utilizado un gesto. O incluso contextual, ¿no? Que también muchas veces trabajamos siempre las mismas cosas en los mismos sitios, entonces claro, parece también que lo entienden porque se ponen en marcha a hacer lo que llevas tiempo haciendo, ¿no? Eso es lo que te comentaba antes, ¿no? Que en ese sentido debemos de utilizar, o sea, debemos de ofrecerle muchos contextos, no solo trabajar en sala. Se queda muy corto, o cuanto menos meter al papá o a la mamá en sesión para que ellos puedan experimentar eso que estamos trabajando y de la manera que lo estamos probando en otros contextos, bien sea en casa del abuelito, bien sea en el parque, bien sea en casa de los tíos, en cualquier otro contexto. Por eso también es súper importante de cara a la intervención. Yo, como os he dicho, introduzco a los papis en sesión, pero también les hago partícipe en sesión. Nosotros trabajamos una amistad de estas pequeñas, por ejemplo, sobre todo los nenes más pequeños, y en el juego, porque a mí me gusta mucho trabajar desde el juego, introducimos a los papis como otro participante más del juego. También porque nos da también la posibilidad de que el niño comprenda el establecimiento de los turnos también. Por tanto, ahí ya estamos matando dos pájaros de un tiro. Ya estás trabajando quizá el tiempo de espera, estás trabajando la toma de turnos. Primero le toca a Chantal, después le toca a mamá, después me toca a mí. Aprender a esperar y utilizar el lenguaje para ello. A veces el objeto lo tendrá mamá, a veces lo tendrá Chantal. Por tanto, él está dándose cuenta de que cada vez tenemos que con esa misma estructura del lenguaje nos podemos acercar a cualquier persona. Otra de las cosas que también suelo hacer allí es con el resto de mi equipo de logos o con cualquier otro profesional
que está ahí en la clínica, incluso a la gente, al personal de secretaría. Es igual, al final es lo mismo. Tiene que darse cuenta esa persona que puede utilizar las mismas estructuras que utiliza en sala o las mismas estrategias que utiliza en sala con cualquier persona. Eso es lo que va a hacer que sea espontáneo. Entonces evitaremos que ese niño, como el que tú me comentabas, haga ese tipo de desajustes. ¿Vale? Muy bien. Pues mira, estoy leyendo por aquí que nos preguntan a ver cómo podríamos darle funcionalidad a cuando repiten series o cuando repiten películas. Sí, el cómo intervenimos sobre ecolalias, ¿no? Entiendo. En este caso, por la pregunta, yo me diría, claro, ecolalias de autoestimulación. No. Yo también voy a dar mi opinión, pero te voy a dejar a ti primero, ¿eh? Vale. Bueno, aquí, antes que nada, me gustaría, antes de empezar a contestar esta pregunta, me gustaría que una cosa dejarla clara, ¿no? El niño con TEA necesita tratamiento de muchas áreas, ¿vale? Necesita tratamiento de neuropsicología para trabajar todas las funciones cognitivas, necesita tratamiento en ocasiones de fisioterapeuta si hay alguna disfunción de coordinación, motora, etcétera. De terapia ocupacional, que es para mí básico, y no lo digo porque tú me estés entrevistando, sino lo sabe. Creo que todas las personas que trabajan conmigo saben que es como, si yo tuviera más tiempo, creo que estudiaría terapia ocupacional. Porque me parece en estos niños básico. Y, por supuesto, los logopedas porque somos los especialistas en el lenguaje, ¿no? Ahora voy a colación con eso, con lo que tú me decías. Si nosotros tenemos una respuesta de esas características que no son funcionales, que es autorreguladoras o de estimulación, debemos de pensarlo primero es en ¿por qué le genera esto? ¿Qué situaciones? O sea, analizar un poco el perfil sensorial de esta persona para saber de qué manera nosotros podemos ayudarle. Vale, hemos observado quizá que esta conducta de autorregulación la utiliza sobre todo, que a nosotros nos ha pasado, sobre todo cuando hay un contexto de miedo. Por ejemplo, me dice, es que Chantal, cada vez que voy al médico, tienen que pinchar o tienen que hacer una analítica, empieza a contar, por ejemplo, un capítulo de Peppa Pig, ¿vale? O a cantar una canción concreta con un tono característico como quiero salir de aquí, ¿vale? En ese caso, deberíamos de saber un poco el perfil sensorial para dicho de algún modo, primero, analizar el contexto, la situación que provoca al niño que él haga ese tipo de conductas verbales. Y lo segundo es ver si está asociado a una desregulación. Porque si está asociado a una desregulación, yo cogeré el teléfono y te diré, Aurora, mira, pasa esto en estas situaciones. ¿Cómo podríamos atacarlo? ¿Es un problema que el niño se ha desregulado en alguna de los diferentes sensoriales, ¿vale? O está relacionado con algo un poco más emocional, cognitivo, que no saben manejar. Vamos a llamar al neuropsicólogo, al psicólogo, para que nos podamos poner en contacto y veamos el cómo atacamos esto, ¿vale? Yo siempre empiezo por ahí, porque si yo no sé por qué el niño lo hace, ya puedo poner yo, instaurar medidas para contener o para intervenir sobre esas ecolalias. Ahora, si ya nos hemos dado cuenta que es simplemente porque me gusta y porque me genera placer, no está relacionado con ningún hecho o no está relacionado con ninguna situación o no está relacionado con nada sensorial, entiéndeme como una desregulación en alguno de las áreas, ¿no? Ahí sí que podríamos hacer una intervención en cuanto a qué. Por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho el marcar o el mostrarle los tiempos
Por ejemplo, ahora es tiempo de trabajo, ahora no decimos esto, estamos ahora trabajando. ¿Cómo se hace esto? Bueno, mediante el uso del dibujo, que esto me lo enseñó una compañera súper experta en TEA, que trabaja en Madrid, y lo vi hacer con un paciente suyo que le encantaba la película de Toy Story. Y en el momento que no tenía nada que hacer o simplemente porque se encontraba contento, empezaba a recitar todo el guión. Ella lo que hacía era cogía un papel y mediante el dibujo estructuraba, igual que estructuramos o anticipamos una sesión, también le estructurábamos de alguna manera los tiempos de trabajo o los tiempos de esa estimulación. No de esa estimulación o de esa conducta verbal, ¿vale? Lo que quiero decir con ello es, tampoco debemos castigar esa conducta, ¿vale? Porque lo mismo que a ti te gusta ver vídeos de YouTube de jardinería, a él le gusta esa canción o le gusta esa película. Lo que sí que deberíamos es, como he dicho antes, ofrecerle más contextos, más oportunidades, más experiencias, otras películas, otro tipo de actividades que hagan que él pueda elegir y no siempre vaya hacia una misma, ¿vale? También podemos utilizar desde pictos con señales o con imágenes muy concretas para que el niño sepa que en ese momento no se dice, a pequeñas, una de las cosas que nosotros solemos hacer, o sea, suelo hacer yo en intervención, es anticiparme un poquito a cuando va a venir esa ecolalia. Anticiparme un poquito cuando yo ya estoy viendo que va a empezar a hacerlo o que está en ese comienzo, voy a proporcionarle otra tarea. Voy a proporcionarle otra experiencia, bien sea un juego, bien sea algo de comer, bien sea otra cosa. ¿De acuerdo? Que haga que también le enganche, le motive y le produzca un interés por otra cosa. Que al final es lo que suelen trabajar mucho los neuropsicólogos, ¿no? Y los psicólogos, el aumentar sus intereses. Por eso dicen que son intereses restringidos. Es que también tenemos que enseñarle a que existen muchas más cosas para entretenerse, para lo que sea, ¿no? Yo me hago como un esquema muy básico, la gente que me conoce sabe que soy muy gráfica, ¿no? Y entonces cuando me pasa esto, que vienen críos en esta situación de ecolalia, ¿no? Yo le digo esto a la familia, ¿eh? Ahora verás, yo le pregunto, vale, pero cuando hace esto es una situación donde está nervioso y es como si estuviera rezando. Es decir, como una persona mayor creyente es cuando se pondría a rezar porque está nervioso en situación de agobio y pánico. Ese tipo de ecolalia la considero más emocional, ¿vale? Es más desde la búsqueda de seguridad. Luego está la que dices, está haciendo cosas y está repitiendo. Entonces yo digo, esta es como la que tú silbas o cantas mientras cocinas o limpias. Esa es otra forma de estar tú emitiendo sonidos y hablando y no estás 100% atento en ello, sino que directamente estás fluyendo y ese es otro tipo de ecolalia. Y después está la consciente. Me aburro como una col y entonces estoy pendiente de esta ecolalia que me entretiene, ¿no? Así, yo no soy logopeda, pero es verdad que a veces cuando me vienen situaciones necesito un poco como discriminar de por dónde van los tiros antes de pensar que es puramente de autoestima. Mira, ante eso, Aurora, tengo que decirte que también nos hemos dado cuenta en pruebas neurofisiológicas, como puede ser un electroencefalograma, lo mismo que te he comentado antes, que solemos encontrar un marcador constante y permanente en casi todos los niños con autismo que a los que se realiza esa prueba diagnóstica en la clínica. Observamos esa hipoactividad en la zona de comprensión, en la zona del área de Wernicke que habíamos comentado al principio, pero también observamos una hiperactividad en el frontal derecho. Este frontal derecho está muy relacionado, ¿no?, con la repetición, la entonación, ese control un poco inhibitorio, esa ansiedad, ¿vale? Entonces, muchas veces
hemos hecho un poco, no pruebas, pero los hemos sometido a diferentes tareas, sobre todo en niños con mucha ecolalia, en las que hemos tratado de generar todo tareas en las que impliquen mucho el hemisferio izquierdo, todo tareas cognitivas, tareas de habla, pero tareas de habla funcional, tareas de habla, lo que podríamos llamar más logopédicas, ¿no? Para justamente disminuir esa hiperactividad en esa zona. Y observamos una disminución también en esa necesidad de ecolalia. ¿Vale? Al final es una repetición constante, ¿vale? Entonces también tiene mucho que ver con la inhibición verbal, la capacidad de inhibirse, ¿vale? Pero en la gran mayoría, ese tipo de ecolalias que son diferidas, el carácter, o sea, la proximidad que tienen con la sensorialidad es muy alta. De hecho, no hace mucho hicimos un estudio piloto de logopedia, de intervención logopédica en la piscina. Yo también me meto un poco en todas partes. En lo que me echen. Pero bueno, si veo que la cosa funciona bien, ¿vale? Adelante. Entonces, en concreto, con algunos pacientes observamos un grado de alteración sensorial bastante potente, bastante alta. Entonces, observamos que uno de los medios que más les regulaba era el agua. Por tanto, ¿yo qué hice? Bueno, yo junto con mi compañera, la fisioterapeuta también, generamos un material que fuera plastificable, que lo pudiéramos utilizar dentro del agua, en el que yo podía trabajar lenguaje dentro, lo mismo que yo trabajaba en sala, pues dentro del agua, el poder utilizar con material de piscina, el utilizar allí todo el material que habíamos preparado. De tal manera que de forma sistemática estuvimos valorando, haciendo ese trabajo logopédico y observábamos como cada vez que le proporcionábamos ese estímulo del agua, lo regulaba tanto sensorialmente que las ecolalias comenzaban a disminuir. Por tanto, un poco esa teoría que estamos hablando de esa ecolalia diferida e incluso la inmediata relacionada con la atención. La ecolalia inmediata, la que repite inmediatamente después de lo que tú has dicho, a priori hemos dicho que es un problema comprensivo, pero también puede ser un problema atencional. No me está atendiendo, entonces repito lo último que me has dicho, la última palabra, sobre todo los que repiten la última palabra, ¿vale? Y dices, uy, no está atento. Por ejemplo, si tú lo sometes a una actividad física, una actividad motórica, su sistema de alerta lo vas a poner ya en acción. O sea, su sistema atencional va a incrementarse. Por tanto, tenemos un poco que a través de un trabajo más sensorial es el mayor aliado del lenguaje. Siempre lo digo. Yo, mis mejores amigos dentro de la profesión, yo creo que son los TEOs, porque, claro, referido al autismo, desde luego es sin lugar a duda. A los neuropsicólogos los quiero un montón, pero a los TEOs... Yo no quería decir nada porque queda mal, pero es que tenemos la profesión más bonita del mundo. Oye, que los logos... Mira, yo si pudiera estudiar una segunda carrera sería logopedia, ¿eh? Tengo que confesarlo. Pues mira, en eso coincidimos mucho, Aurora. Bueno, me surge una duda que no sé cómo la vamos a gestionar, pero siempre me ocurre que cuando yo vivo una situación de estrés, ¿vale? Me quedo un rato pensando lo que ha pasado y repitiéndome incluso el lenguaje, ¿no? Lenguaje que se ha utilizado, ¿no? Imagínate que me atracan, ¿no? Y me dicen una cosa, yo contesto una y luego después de esa situación de estrés continúo repitiéndome en la mente lo que ha pasado, ¿no? O una discusión con un amigo, con una persona querida, ¿no? Entonces, a mí me surge la duda, digo, claro, ellos no filtran esto, me lo repito hacia adentro, esto lo repito hacia afuera.
¿no? Y entonces, en muchas ocasiones, situaciones que les ha generado estrés, hablo desde la ignorancia, ¿no? Un poco quizás desde la intuición de intentar leerlo o la voluntad de entenderlos, cómo situaciones de estrés hace que graben a fuego ciertas conversaciones, ¿no? Que luego las repiten cuando vuelven a estresarse. Correcto, eso es lo que te decía, que al final ahí tenemos varios factores. Es una forma de comunicación, como decía la compañera la semana pasada, todo vale. Lo que pasa que desde luego que no es una conducta ajustada, ¿vale? De tal manera que lo que le tendremos que dotar es de estrategias, como pueden ser, estrategias, ¿no? O sea, enseñarle a reconocer esas emociones, ¿vale? Para eso existe la figura del neuropsicólogo, para que le pueda echar un cable en ese reconocimiento de emociones. Después, el logopeda le pondrá un nombre, le pondrá una expresión, le ayudará a darle diferentes estructuras verbales para que él pueda expresarse, no quiero hacer esto o me siento mal, esto me provoca malestar, ¿vale? Porque eres una forma de comunicarse contigo si repite esto. Y por supuesto, esa capacidad, lo que tú dices, no lo puede decir para adentro, también por lo que decíamos, esa falta de inhibición. ¿Vale? Entonces son pacientes que les cuesta mucho controlar sus impulsos. ¿Vale? Hablamos todo de una función frontal, que hemos dicho que a priori hay disfuncionalidad. Por tanto, se entiende. Bueno, Chantal, nos quedan como unos 5 minutos, entonces, si te parece bien, vamos a empezar la fase de conclusiones, ¿vale? Voy a intentar ser breve, pero me puedes cortar si ves que algo no lo digo bien o me puedes corregir, ¿vale? Yo creo que lo más relevante de lo que nos ha comentado Chantal Esteve es que hay que tener en cuenta que hay una parte para fomentar el lenguaje. Hay una parte que tiene que ver con la audición y la comprensión auditiva, que por otra parte tenemos la memoria auditiva, que por esto muchas veces captan los sonidos que han codificado como sonido, pero no le dan ese sentido, ese significado, ¿vale? Y por otro lado está la parte de expresión, que es cuando ellos van a articular el habla o van a emitir esas aproximaciones verbales, ¿no? Y esto será un poco como la parte de los críos, ¿no? que van a ser orales, ¿no? Que van a poder comunicarse vía oral. No hemos hablado para nada de los que no van a poder hablar, ¿vale? Si quieres hacer algún paréntesis con esto, porque suele ser como el interrogante estrella de las familias, ¿no? Es un interrogante. Como hemos dicho al comienzo de la charla, a ver, va a depender de muchas cosas. Sobre todo va a depender del grado de gravedad de ese autismo o de ese trastorno. Por supuesto, va a depender del estado cognitivo de esa persona. Hay niños con TEA que completamente funcionales y sin grandes dificultades cognitivas, y tenemos pacientes con muchas dificultades cognitivas, que eso evidentemente va a retrasar o va a imposibilitar en muchas ocasiones que se pueda dar el habla, ¿vale? Por supuesto, también el grado de estimulación que ha podido tener ese paciente. Justamente lo hablábamos esta mañana, ¿no? El niño que entra a atención temprana y recibe una atención especializada en su trastorno. No vale, soy logopeda o soy terapeuta ocupacional, sé un poquito de todo, pero no estoy especializada en esta alteración, porque de ello va a depender mucho que ese niño vaya a estar lo suficientemente estimulado. ¿Por qué? Porque eso, su etiología o su causa, viene determinada por lo que hemos hablado al comienzo de la charla, en que toda esa red funcional, nosotros como terapeutas también tenemos la maestría o tenemos la oportunidad de poder generar nuevas conexiones y que por eso se pueda dar el habla. Habrán otra serie de factores, como hemos dicho antes, que desde luego van
a perjudicar o van a hacer que no se dé el habla, ¿vale? Desde alteraciones genéticas, como os he dicho, o sea, como hemos comentado al comienzo, que están íntimamente relacionadas con la producción del habla, a, como os he dicho, una mala estimulación desde pequeño en atención temprana, quiero decir, a las alteraciones cognitivas de esa persona. Entonces, yo ahí abogo mucho por realizar, o sea, por la importancia de que haya una buena intervención desde pequeños. O sea, el que haya una intervención precoz, ¿vale? Y sobre todo que se nutra de todo un equipo transdisciplinar. Claro, aquí es importante comentar que no es a más, no es mejor, sino que lo que se haga esté bien hecho. Y eso es súper importante. Correcto, que es lo que decíamos un poco esta mañana. Si yo voy a introducir una aproximación nueva que sea atata o sea ma, para decir más, yo tendré que decírtelo a ti como su terapeuta ocupacional, informar a mi compañera, pero también informar al cole. Pensemos, los grandes olvidados es el centro escolar. Yo soy una persona, los que me conocen saben que me pongo en contacto a la primera con el cole. Me gusta tener un contacto muy directo y de forma muy asidua con los profesionales que están diariamente, no nos olvidemos, con nosotros pasan muy pocas horas, con ellos pasan muchas horas, igual que los papis. Por eso, si no entran en sesión, no va a tener una transferencia. Si yo no informo al colegio o el colegio me informa a mí de los problemas que tienen en el cole, no va a haber nunca no vamos a sumar. No suma ese paciente en el desarrollo de su lenguaje, ni de su comunicación, ni de su conducta dentro del centro escolar, o de su casa, o de cualquier contexto, ¿no? Por eso que es muy complejo atreverse a decir, este niño hablará o no hablará, ¿vale? Indicadores o marcadores como, por ejemplo, la imitación es un buen marcador para saber si realmente vamos a poder producir el habla, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta otras alteraciones como pueda ser la apraxia del habla, ¿vale? Que es la dificultad para poder imitar toda una serie de movimientos articulatorios para que se pueda producir, ¿no? Es un tema complejo, desde luego, pero que debemos analizar desde muy, muy pequeños, ¿no? Completamente de acuerdo. Nosotros pasamos por todos los colegios, incluso vamos y pasamos la mañana entera y debatimos, estudiamos, analizamos, probamos, porque muchos profesionales a veces parece que tengan miedo a probar y lo que para mí es triste o lo que nos debería de dar miedo es ser nosotros quienes no les damos la oportunidad a desarrollar ciertas áreas o ciertos intereses o habilidades por inseguridad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Soy súper transparente con las familias, suelo decir, no tengo ni idea, pero yo me voy a comer la cabeza, voy a probar todo lo que se me ocurra, voy a hablar con todos mis compañeros, colegas que hayan y por haber, con otros profesionales. Por supuesto, y es que eso es el enriquecimiento, ¿no? de esta profesión o del resto de profesiones que trabajamos de forma conjunta. Por eso yo siempre digo que el hecho de ir a los coles, el hecho de mantener conversaciones con ellos es sobre todo para sumar, como he dicho antes, para que realmente tenga un impacto sobre el nene. Si no, no hay tanta posibilidad de generar avances, y aparte de eso es que al final, si esa persona que pasa más horas con él no comprende, no tiene unas pautas de manejo, no tiene esas habilidades o el conocimiento de, pues mira, es que esta chica, la logopeda, le ha introducido esto para pedir, ¿vale? Entonces, claro, ahí se encuentran un poco cojos, ¿no? No tienen de todas las herramientas. Entonces, sí,
A fin de cuentas, también en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que es más interesante que todas las personas adultas del alrededor trabajemos un objetivo para que sea fácil de generalizar, que se integre bien, que se acomode bien en el crío, antes de seguir sumando, cada uno desde su perspectiva, pero es fundamental ese trabajo multidisciplinar que estamos comentando. Bueno, Chantal, es un súper placer tenerte, pero ya nos pasamos de la hora. Podríamos estar aquí 3 horas más. Es un placer, de verdad, tenerte aquí en el programa. Vuelvo a repetir que aquellos que queráis que continuemos con el proyecto podéis colaborar vía Bizum, PayPal o incluso por transferencia. Y nosotros, pues bueno, aceptamos propuestas de todo tipo, temas. Tenemos un listado enorme, pero si nos dejáis y nos ayudáis, vamos a seguir al pie del cañón. Claro, yo por mi parte, Aurora, bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación a esta charla, que me parece una iniciativa súper chula, que bueno, muchas plataformas o muchas asociaciones o equipos están llevándola a cabo. Me parece, de cara a las familias, de cara a los profesionales, una muy buena manera de aprovechar un poco el tiempo que nos está tocando vivir en estas circunstancias, ¿no? Siempre aprender, conocer otras perspectivas, otros puntos de vista, me parece de lo más enriquecedor y de lo más interesante. Así que desde mi parte y de parte de todo el equipo de FIBAN, pues te agradecemos la invitación. Y pues, bueno, también agradecer a las personas, por supuesto, que nos están escuchando, que me están aquí aguantando un ratito. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. Si aguantas es porque más o menos debe sonar interesante, me imagino, ¿eh? Yo, desde luego, me quedaría rizando más y preguntando. Pero bueno, yo no descarto volverte a llamar y volverte a pedir que vengas, ¿vale? Encantada. Y bueno, vamos a cruzar los dedos y a ver si podemos seguir con el proyecto, porque bueno, la asociación YouCan lleva mucho tiempo, pero es cierto que se hace cargo de los gastos de los animales, que ahora mismo están todos parados, se hacen cargos también de ayudar a la distancia y bueno, pues todo esto que son WinApps y aplicaciones de este tipo, pues desgraciadamente para cumplir las normativas de privacidad pues son de pago. Entonces, claro, ahí nos quedamos un poco apretados. Pero bueno, yo tengo mucho positivismo y creo que entre todos podemos seguir con iniciativas como esta o otra parecida y seguir creciendo, sumando, compartiendo y sobre todo por una buena causa, que el trabajo que hacéis es súper chulo. Bueno, gracias Chantal. Bueno, de verdad, gracias a todos los que habéis estado en esta entrevista, espero que os haya gustado y bueno, lo dicho, podéis comentarnos a través de las redes sociales los temas que queréis que tratemos. Yo estoy en busca de captura de todo tipo de profesional, tengo que decir, eso sí, me pongo un poco pejilguera, quiero decir, lo digo porque a veces me escriben profesionales y me dicen, me gustaría hablar de este tema, entonces yo hago como un vale, voy a ver y tanteo si la información que nos puede compartir realmente va a ser de interés público. No, yo no entro a valorar si es mejor o peor, sino si por el perfil de gente que sigue las charlas puede ser interesante o no. Entonces, aquellos que nos escribáis y no os invitemos después, que a nadie le siente mal, ¿vale? Pero hay que cribar un poco desde lo que la mayoría de familias, que ellos son el motor de este proyecto, la mayoría de familias nos demandan. Así que nada, sin más preámbulos, que pases muy buena tarde y igualmente. Otra ocasión. Igualmente. ¿Vale? Y cuidaos mucho. Un saludo. Igualmente. Chao. Hasta luego. Chao.